Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Física de Murcia del año 2022, convocatoria extraordinaria del examen de julio. Como ya sabéis, las primeras preguntas teóricas, no voy a dedicarle especialmente tiempo. Solamente lo que podéis hacer es detener el vídeo y leerlo con detenimiento. Así que esta es la primera pregunta, energía potencial gravitatoria. Aquí deducimos la expresión que todos conocéis y aquí la expresión que se veía en cursos anteriores. También podéis ver cómo se deduce esta expresión a partir de aquí. Segunda pregunta, fuerza de Lorentz, la fuerza que ejercen los campos magnéticos sobre las partículas cargadas en movimiento. Esta otra página también, como veis, son preguntas largas y un poco pesadas, pero luego las cuestiones y los problemas no son especialmente complicados. Clases de ondas, peñazo, ¿no? Estas preguntas. Relatividad especial, postulado y repercusiones. Bueno, la verdad es que esta pregunta es un poco, no sé, se puede uno escribir medio libro o media página. Primera cuestión, dos cuerpos de masa m y 4m, estas dos esferas negras, están separadas por una distancia d, esta de aquí. Determinar el punto de la recta que las une donde el campo gravitatorio es cero. ¿Existe algún punto donde el potencial gravitatorio sea nulo? El potencial gravitatorio no puede ser cero. Siempre es negativo. Es un escalar. Y por lo tanto, el potencial gravitatorio creado por cualquiera de estas masas en cualquier punto será también negativo. Si sumamos dos números negativos, pues da un número negativo. Es decir, no puede ser igual a cero, pero el campo gravitatorio sí se va a anular en uno de los puntos del segmento que une las dos masas. Fijaros que en cualquiera de estos puntos el sentido de los campos gravitatorios es opuesto. Y por lo tanto habrá un punto de ellos en el cual los dos módulos sean iguales y por lo tanto los campos gravitatorios se anulen. Y partimos de ahí. Módulos iguales, distancia, esta la llamo x, por lo tanto esta d menos x al cuadrado, obtengo esta expresión después de eliminar g y m, y aquí podríamos operar aquí, pero mucho más fácil de la siguiente forma. Raíz de 1, raíz de x cuadrado, raíz de 4, raíz de d menos x al cuadrado. Se obtiene esto, x igual a d partido 3. Bien, pasamos al siguiente. Hay que tener cuidado porque me he equivocado dos veces nada menos. Cuando he intentado grabar el vídeo me he dado cuenta una vez que estaba mal y luego otra vez que estaba mal. Fijaros, dice una espira circular de 3 centímetros de diámetro. Bueno, dos cosas. En primer lugar, centímetros a metros. Y en segundo lugar, diámetro. Yo tengo que determinar el radio. Lo que me hace falta es el radio. Por lo tanto, sería 1,5 centímetros que tendré que pasar a metros. Se encuentra en presencia de un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la espira. Otro detalle. El campo magnético es perpendicular al plano de la espira, pero es que el vector superficie también es perpendicular al plano de la espira, y por ello el campo magnético y el vector superficie forman un ángulo de 0 grados. El módulo del campo magnético en función del tiempo viene representado por la gráfica de la derecha. Fijaros que va cambiando el campo magnético, la intensidad del campo magnético, y aquí me dicen que el campo magnético es uniforme. Bueno, y aquí está el primer error que he cometido. Fijaros que parece aquí que el campo magnético pasa desde 0 hasta 6 teslas. Pero no son teslas, son militeslas. ¿Cuánto quitarán por un detalle de eso en un examen? Pues supongo que muy poco, pero algo quitarán seguro. Y el segundo error todavía más grave es que me había equivocado al pasar de teslas a militeslas. Había dividido por 100, demasiado, ¿no? Bueno, fuerza electromotriz menos la derivada del flujo con respecto al tiempo y como la variación es lineal, la fuerza electromotriz será menos el incremento de flujo dividido por incremento de tiempo. B y S S y el ángulo son constantes, delta B partido delta T. Esto es la superficie de la espira, radio en metros, ángulo 0 grados, aumento en estos 3 segundos del campo magnético 0,006 teslas y tiempo 3 segundos. Y me da este valor de aquí, menos 1,41 por 10 elevado a menos 6 voltios. ¿Este signo menos de dónde viene? Pues viene de que el campo inducido que va a crear la corriente eléctrica inducida se va a oponer a la variación que ha habido en el flujo magnético. Bueno, pues imaginaros que esta es la espira, ¿de acuerdo? Y el campo magnético perpendicular, supongamos hacia arriba, pero está creciendo hacia arriba y por lo tanto se va a crear un campo magnético que se oponga a dicho crecimiento, es decir, que vaya hacia abajo. Campo magnético inducido hacia abajo. Regla de la mano derecha. Me dice que el sentido de la corriente eléctrica es este de aquí. ¿De acuerdo? Con la regla de la mano derecha deducimos el sentido de la corriente. Pasamos. Discutir la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. Si un altavoz se oye en un punto dado con 50 decibelios de nivel de intensidad acústica, sonoridad,
Dos altavoces iguales se unirán en ese mismo punto con 100 decimelios. Falso. Había por ahí un logaritmo que impide que eso sea verdadero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? B sub 1 será igual a 10 logaritmo de i partido i sub 0. B sub 2, es decir, en el segundo caso, cuando hay dos altavoces, será igual a 10 logaritmo de 2 por i. Hay dos altavoces, partido i sub 0. 10 que multiplica al logaritmo de 2 más logaritmo de i partido i sub 0. Propiedades de los logaritmos. 10 logaritmo de 2 más 10 logaritmo de i partido i sub 0. Esto es B sub 1 y esto de aquí vale 3 aproximadamente. Por lo tanto, el nivel de intensidad sonora en las segundas condiciones, cuando hay dos altavoces, no es el doble. Se le suman 3 unidades. Pasamos. Sobre una lámina plana de vidrio incide desde el aire un rayo de luz blanca con un ángulo de incidencia de 30 grados. Sabiendo que el interior de ese vidrio, la velocidad de propagación de la luz roja es de 1,8 por 10 elevado a 8 y la de la luz azul 1,7 por 10 elevado a 8, ¿qué ángulo formarán entre sí en el interior del vidrio los rayos rajo, rayo rojo y azul, componentes de la luz blanca? Bueno, pues aquí lo único que nos basamos es en la segunda ley de Snell. Seno de I, seno de R, V1, V2. De aquí tenemos que despejar R. Lo conozco todo para la luz roja 17,46. Lo conozco todo para la luz azul 16,46. Diferencia 1 grado. Y este es Snell. Qué bárbaro, ¿eh? Parece un conquistador español. Primer problema. En el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro de una masa equivalente a 4 millones de veces la masa del Sol. Es decir, 4 por 10 elevado a 6 por luego la masa del Sol. Estrella llamada S13. Es una de las más cercanas al agujero negro y orbita alrededor de él a una distancia aproximada de 1800 unidades astronómicas. Es decir, 1800 por lo que ven una unidad astronómica, que son 150 millones de kilómetros. Hay que tener cuidado aquí con los millones, con los kilómetros, para que no se nos pase ningún cero. Hay que calcular, suponiendo una órbita circular, el valor de la aceleración de la gravedad debida al agujero negro en el punto en que está S13. G, intensidad del campo gravitatorio, G, M, R cuadrado. Conozco G. La masa es lo que digo que aquí hay que tener cuidado, 4 millones de veces la masa del Sol. Y la distancia, 1800, distancia astronómica. Distancia astronómica, unidades astronómicas. 150 millones de kilómetros. Millones son 10 elevado a 6, kilómetros son 10 elevado a 3, 10 elevado a 9, pum, pum, pum. 7,32 por 10 elevado a menos 3. Es decir, como veis, una gravedad muy pequeña porque está muy lejos. B. El tiempo que tarda S13 en dar una vuelta alrededor del agujero negro. Ya sabéis cómo se deduce esta expresión, la velocidad orbital, es igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la centrípeta. Pero como la velocidad es constante, espacio partido tiempo, 2π repartido t, deducimos esta ecuación de aquí. Y a partir de aquí podemos despejar lo que nos pregunten, el periodo, el radio de la órbita, la masa del agujero negro, en fin, lo que sea. Aquí nos pide el periodo, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor que es mogollón de grande, claro. 1,21 por 10 elevado a 9 segundos. Y C. Nos piden el radio máximo que puede tener el agujero negro, sabiendo que la luz no puede escapar de él. Es como si nos pidieran la velocidad de escape de un objeto que tiene la velocidad de la luz. Por lo tanto, aplicamos la ecuación de la velocidad de escape. Y despejamos R, el radio. Aquí lo conocemos todo, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1,9 por 10 elevado a 10 metros. Ese es el valor más grande que puede tener el agujero negro. Si es más grande, la luz escaparía a su atracción gravitatoria. Pasamos. P2. Consideremos un bote en el mar a 14 metros del origen de coordenadas y la dirección X de propagación del oleaje. Debido al oleaje, sigue una oscilación armónica vertical de 2 metros de amplitud y 0,2 hercios de frecuencia. Los datos los pongo aquí. La velocidad de propagación es de 0,7 metros por segundo. Amplitud, frecuencia, velocidad. Determinar el periodo inverso de la frecuencia y longitud de onda. De aquí despejamos omega, V es igual a lambda por F, despejamos lambda y a partir de lambda despejamos K. Tenemos ya T y lambda, lo que nos pedían. Escribir la ecuación de la onda suponiendo que el instante T igual a 0, la altura del bote es mínima. La altura es mínima, yo lo que entiendo es que no es que sea 0, es que es menos A. Por lo tanto, esta es la ecuación general de una onda que se propaga hacia la derecha, igual a A seno de omega t menos kx más phi sub 0 tendría que haber puesto. I igual a x elevado a 14, t igual a 0, y vale menos 2. Esta es la parte inferior del movimiento.
De aquí podemos decir cuánto vale phi sub 0. Y me da un valor de menos pi medios radianes. Para que esto valga menos 2, todo esto tiene que valer menos 1. Y de ahí deduzco el valor de phi sub 0. Obtengo un valor de menos pi medios radianes. Ecuación general de la onda, pues a seno de omega t menos kx más phi sub 0. Lo conozco todo. Y C, determina la velocidad vertical máxima y la aceleración máxima del bote. Velocidad de vibración, de movimiento de cada partícula derivada de la elongación con respecto al tiempo. Velocidad máxima, voy a darle un valor absoluto, sería a por omega. 0,8 pi metros por segundo. Es que siempre hay un valor positivo y negativo. Positivo cuando va hacia arriba y negativo cuando va hacia abajo. Aceleración derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Menos a omega cuadrado por x. O mejor dicho, menos omega cuadrado por x. Valor absoluto sería a omega cuadrado. Valor absoluto de la aceleración máxima. Fijaros que el signo menos evidentemente no lo tengo en cuenta. 0,32 pi cuadrado metros segundo cuadrado. Tercer problema. Consideremos un modelo clásico del átomo de hidrógeno, consistente en un electrón en órbita circular de radio 5,3, no lo veo, lo que pone por ahí, alrededor de un protón en el núcleo. ¿Cuántas veces mayor la energía potencial eléctrica que la gravitatoria? Pues es una chorrada este problema, ¿no? Energía potencial eléctrica, ya sabéis, está la expresión, pum, 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 pum. Energía potencial gravitatoria siempre negativa, algunas veces si lo olvida a algunos alumnos poner este signo menos, y obtenemos este valor. Como veis, la potencial eléctrica es muy superior a la gravitatoria. Dividimos y nos da que es 2,23 por 10 elevado a 39 veces superior. B. Velocidad del electrón en la órbita circular y su longitud de onda de de Broglie. Aquí que vamos a considerar que la fuerza eléctrica es la fuerza centrípeta. Es decir, la fuerza de atracción entre el protón y el electrón es la que fuerza al electrón a girar en órbitas circulares y por lo tanto estas dos fuerzas son iguales. Fuerza eléctrica, módulo de la fuerza eléctrica. Fuerza centrípeta, despejamos V, lo conocemos todos, obtenemos un valor de 2,19 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Recordar, electrón, protones siempre tienen una velocidad de elevado a 5, de elevado a 6, quizá de elevado a 7. Nunca puede pasar de 3 por 10 elevado a 8. Longitud de onda de Broglie, lambda igual a h mv, la longitud de onda asociada a cualquier partícula en movimiento, a cualquier partícula, aunque sea un camión. Lo que pasa es que cuando es un camión, la longitud de onda es tan pequeñísima que no hay que tenerla en cuenta. Pero las partículas subatómicas sí hay que tenerlo en cuenta. Y nos da un valor de 3,31 por 10 elevado a menos 10 metros. Y C, el campo magnético que siente el protón. Bueno, pues el campo magnético es igual a mu sub 0 partido 4pi, qv seno de phi partido r cuadrado. Este es el campo magnético generado por el electrón a esta distancia. Lo conocemos todos y obtenemos un valor de 12,47 teslas. Me parece muy alto, pero bueno. Menos 11, menos 22, 22, pues sí, parece que sí, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, phi es el ángulo formado por el vector velocidad y el vector posición del electrón con respecto al protón, que como ya sabéis es 90 grados. ¿De acuerdo? 4, creo que es el último, sí. Una roca lunar traída de la Tierra por las misiones Apolo 13 contiene 3 microgramos, recordar 10 elevado a menos 6, del isótopo vanadio 50, que tiene una semivida o periodo de semidesintegración de 2,7 por 10 elevado a 17 años. Determinar en megaelectronvoltio la energía de enlace por nucleón del vanadio. Bueno, la energía de enlace por nucleón es la energía de enlace dividido por el número de nucleones, que en este caso son 50. Incremento de masa. Masa de las partículas, 23 protones y 27 neutrones, menos la masa del núcleo, que nos dan por ahí, y multiplicado por la velocidad de la luz. Aquí lo conozco todo. Y fijaros que muchas veces me lo dan en UMAS, y luego lo tendría que pasar a kilogramos y multiplicar por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero fijaros que aquí me están dando los datos en megaelectronvoltio partido c cuadrado. Ese partido c cuadrado se va con este c cuadrado y por lo tanto el resultado de esto sale ya en megaelectronvoltio. Megaelectronvoltio por nucleón. Nos da un valor de 8,73 B. Calcular la constante de desintegración radiactiva, lambda, logaritmo en el periodo 2, partido periodo de semidesintegración, lo pongo en segundos. Y la actividad de la muestra. La actividad es lambda por n. Lambda, que ya lo sabemos, y n, el número de núcleos, será la masa, partido de la masa atómica, que es el número de moles, y multiplicamos por el número de Avogadro.
De esta forma me da la actividad en becquerelios, es decir, en desintegraciones por segundo. Por eso he pasado estos segundos también, para que esto ya me dé en becquerelios directamente. Y C, cuántos años tendrían que transcurrir para que se desintegrara un 1% de los núcleos. Por lo tanto, me tienen que quedar el 99% de los núcleos. N sub 0 elevada menos logaritmo n per n de 2, t1 medio, t. Fijaros que aquí voy despejando t. Y aquí tengo que tener en cuenta que n partido n sub 0 será igual a 0,99. Me queda el 99%, es decir, el 0,99 por 1. Periodo de semidesintegración en años, y por lo tanto el tiempo me sale en años. Y creo que ya está. Sí, fijaros que este ya es el examen de junio. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra. Sí os recomiendo que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En este blog podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes de física o de química de la mayoría de las regiones españolas. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.